esta mañana. Un tema, mis hermanos, que creo yo que es de vital importancia para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. No estamos viviendo tiempos normales. No estamos viviendo los tiempos, ¿verdad?, normales que hemos vivido. Esto no es una situación que va a pasar así nomás en el momento. Lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos, es algo más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Es cierto que hemos vivido a través de otras crisis, y cada crisis, mis hermanos, prepara el camino para otra crisis que puede o vendrá. Por lo tanto, esta mañana yo quiero decirte que el tiempo en que estamos nosotros viviendo es un tiempo que nos está señalando que el tiempo del fin se acerca. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Y lo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, lo que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos, no nos puede engañar. El tiempo, mis hermanos, se acerca. Y estamos entrando, pienso que juntamente con lo que pasó, muchas gracias, hermano Milton, con lo que pasó un par de años atrás, es simplemente la presión, mis hermanos, como esas ollas de vapor. Este mundo está hirviendo y una cosa, vuelvo a repetir, lleva a la otra. Lo estamos viendo en las noticias justamente. La guerra, dolor, sufrimiento. El mismo Señor Jesús nos lo había dicho. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ha venido sucediendo a lo largo del tiempo y no voy a hablar específicamente de las señales, pero voy a hablar acerca de cómo nosotros debemos de tener nuestra relación con Dios en estos tiempos finales. Voy a hablar acerca de la manera que nosotros debemos de tener nuestra relación con Dios en estos tiempos. Porque así como hay crisis que se están desatando en diferentes áreas, hermanos, también nuestra fe, también nuestra relación con Dios va a ser probada. Y va a entrar un momento de crisis, mis hermanos. Ahorita somos espectadores y la fe nuestra, aunque vemos, es reafirmada. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, donde la fe va a ser probada. Y en el tiempo del fin, la manera de vivir de los que creen en Dios debe de ser probada, debe de ser mostrada. Y de eso voy a hablar en esta mañana. Nosotros lo estamos viendo en las pantallas. Destrucción por todos lados. El tiempo se está acabando. El mismo Señor Jesús dijo: y habrá hambres, epidemias, terremotos en todos lugares. El tiempo se está acabando. El mismo Señor dijo en Mateo 24: y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. El tiempo se está acabando. El tiempo del fin, mis hermanos, avanza más rápido en su lugar. La palabra de Dios y el mismo Señor Jesús dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión, dice, ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Hermanos,
estamos viendo cómo avanza el tiempo del fin. Nosotros no pudiéramos simplemente ignorar, hermanos, lo que está pasando. No lo podemos hacer. Tampoco podemos decir, ¿verdad?, de que y alarmarnos totalmente. No, pero sí debemos de ver el tiempo en que estamos viviendo y prepararnos para lo que vendrá más adelante. Hay una cita inspirada que dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. La rápida sucesión de las señales de los tiempos anunciados. Vuelvo a repetir, estamos viviendo en el tiempo del fin. La rápida sucesión de las señales de los tiempos anunciados proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. Hermanos, el tiempo indica que el que viene vendrá y no tardará. Es inminente. Y mis hermanos, no tengo el tiempo, ¿verdad?, de explicar tantas cosas que he estado viendo, he estado analizando, he estado escuchando. Estoy escuchando, ¿verdad?, qué dicen en todos los aspectos, pero sobre todo estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué indica esto? ¿Qué indica lo que estamos viendo ahorita en el Medio Oriente, con lo que está sucediendo con Israel y la capacidad de desatarse, desencadenarse, mis hermanos, una serie de cosas que pueden precipitar a este mundo a un caos total? Mis hermanos, nosotros debemos de estar enfocados en lo que dice el Señor. Vean las señales. Noten que esto indica que estoy por venir. Pero mis hermanos, no debemos de alarmarnos de tal manera como para poder decir, como algunos quizá lo van a comenzar a decir. Mis hermanos, nosotros, como dijo el mismo Señor ahí en Mateo 24, que nos habla de estas señales, el día y la hora, nadie lo sabe. Aunque estamos viendo estas señales, aunque estamos viendo lo que se puede desencadenar, mis hermanos, todo lo que estamos viendo es profético. Allá le dan crédito a Nostradamus, le dan crédito no sé a quién más, pero mis hermanos, la palabra de Dios lo ha señalado. Y en otro momento voy a hablar de otra cuestión profética muy interesante con lo que está sucediendo. Pero el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Mi Padre, dijo Jesús. Aquí nos ayuda para poder evitar caer en poner un tiempo indicado. No podemos indicar, no puedo yo decir en 6 meses, en un año, no puedo yo dar una fecha de ninguna manera. Pero mis hermanos, Jesús nos dijo: cuando vean estas señales, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Vean las señales, no ignoren lo que está pasando. No ignoren. Alguien me dijo: oye, cada vez que sucede algo, tú te vuelves a predicar. Yo he venido predicando lo mismo, me dijo esta persona. Fíjense, esta persona me dijo: yo he venido predicando lo mismo desde los 70, los 80, los 90. Le dije: pues ¿sabes qué? Pues bien dice la palabra de Dios, que hay muchos que predican y se cansan ya de predicar la venida de Jesús. Mis hermanos, nosotros no tenemos que ser de esos. Nosotros tenemos que estar alertas a lo que está pasando, y una cosa lleva a la otra. Y mis hermanos, en relación a lo que está sucediendo y las señales que Él dice: cuando veas estas cosas, levanta vuestra cabeza. Una cosa que Él nos dice es que, cuidado, nadie sabe la hora que yo voy a venir. Pero sí nos dice lo siguiente allí mismo en Mateo 24:44: por tanto,
vosotros estad preparados. ¿Vosotros estad qué? Prepárense, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no ¿qué? Que no penséis. Prepárense. Noé tuvo que prepararse predicando 120 años y no se cansó. Pero la última predicación se dio y vino el juicio. Mis hermanos, nosotros también, la última señal se cumplirá y se multiplicarán en su tiempo. Pero nuestro trabajo, nuestro deber es estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, que no penséis. Hermanos, ahora quiero enfocarme en un punto muy importante. Quiero enfocarme en la relación con Dios. Como les dije al principio, ¿cómo debe de ser esta relación con Dios en el tiempo del fin? Si estamos entrando, mis hermanos, a la multiplicación de los eventos finales, hermanos, déjenme decirles algo. No solamente vamos a ser espectadores. Va a llegar un momento donde tu fe se exigirá de que des prueba de ello. Se va a exigir la fe de que tú puedas dar evidencia de tu fe, y tu fe la vas a tener que defender. Y hermanos, yo quiero hablar de eso, porque si nosotros que nuestra fe, va a ser probada, entonces ¿cómo debe ser nuestra relación con Dios? ¿Puede ser igual a la que estamos llevando hoy o tendrá que ser diferente? ¿Cuántos creen que tendrá que ser diferente, hermanos? ¿Verdad que la mayoría? Oh, mis hermanos, no será fácil mantener la fe en los tiempos finales. La confianza en Dios en los tiempos finales, mis hermanos, será probada. Se exigirá, se demandará tu fe. Y muchos hermanos, muchos abandonarán la fe. Muchos que creyeron abandonarán la fe, porque lo que viene, mis hermanos, no va a ser fácil. El mismo Señor Jesús les dijo a los discípulos que se puede trasladar a nuestro tiempo en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesucristo le dijo esto a los discípulos cuando les mostró las señales de su segunda venida. Y a ellos, mis hermanos, les dijo, como también este mensaje, esto que le dijo a los discípulos, debe de hacer eco a nuestra vida el día de hoy. Entonces os entregarán a tribulación, seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre. Hermanos, Jesús les dijo, prepárense para mi venida. Y número 2, les dijo, la fe de ustedes va a ser probada. Pero miren que el Señor dijo algo maravilloso allí mismo también. Y saben, les dio la solución. Pero el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Hermanos, la fe de todos los que vivan las señales de su venida, la fe de todos los que vivan en el tiempo del fin, la fe de todos los que estén en pie para ver las señales y el desencadenamiento de los últimos eventos antes de la venida de Cristo Jesús será probada. Pero hay una cosa que deben de hacer, y el mismo Señor nos lo dice aquí: estar preparados, pero tenemos que perseverar. Tendremos que perseverar. La fe que persevere en el tiempo del fin, esa es la fe que va a ser victoriosa y va a ser vencedora ante todo lo que viene en este mundo.
el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Ahora, ¿qué es perseverar en el contexto del tiempo del fin? ¿Por qué vamos a necesitar o por qué necesitaremos perseverar cuando esperemos la segunda venida de Jesús? ¿Por qué? Porque Él dice el que persevere. Oh, mis hermanos, porque lo que sucederá lo avisamos con tiempo. Ojalá que algún día lo que yo predique hoy, yo mismo me pueda acordar, ustedes se puedan acordar y decir: esto lo escuchamos en la iglesia, esto lo estudiamos en su palabra. Necesitamos perseverar ante el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué significa perseverar en el contexto del tiempo del fin? Mis hermanos, hasta el día de hoy nuestra fe, bueno, vamos a decirlo así, fue probada. Ahora que tuvimos esta pandemia, ¿verdad? Esta enfermedad a nivel mundial, tuvimos que perseverar. Tuvimos que, ¿verdad?, desafiar aún la misma enfermedad. Estuvimos, ¿verdad?, con iglesias cerradas. Decidimos, ¿verdad?, abrir otra vez, reunirnos, congregarnos, no dejar de vernos. Y ahí tuvo la fe que perseverar. Pero será muy diferente, hermanos, la perseverancia. Y yo pudiera decir, tendrá que ser una doble perseverancia. Ahora que nosotros veamos, ¿verdad?, la multiplicación de estas señales y nos indique que Cristo viene pronto. Hermanos, perseverar significa continuar, significa seguir, significa, hermanos, persistir en el compromiso de fe, existan las circunstancias que existan. Y en el contexto, mis hermanos, del tiempo del fin, vamos a vernos en la necesidad o en la opción de continuar creyendo lo que hemos creído o abandonarlo por completo. El que persevere, mis hermanos, tendrá que hacerlo en las circunstancias más difíciles que el ser humano jamás haya enfrentado. Perseverar es seguir lo que se inició. No es nomás iniciarlo y es un paseo. No. Es, hermanos, perseverar es seguir en la verdad. Es mantenerse firme. Es mantenerse constante y no cambiar, sabiendo o estando seguros de que Dios está de nuestro lado. Amén. Eso es perseverar. Y mis hermanos, los que esperan la segunda venida de Jesús en el tiempo del fin necesitarán una perseverancia mucho mayor de lo que hemos venido viviendo hasta el día de hoy. No será igual. Hermanos, la manera que perseveramos hoy en día perseveramos quien estudia la matutina, la escuela sabática, pero cuando las circunstancias de las profecías vengan sobre este mundo, mis hermanos, la perseverancia va a ser muy diferente. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. La perseverancia, mis hermanos, estos que están de pie para ver la segunda venida de Jesús tendrán que tener una perseverancia, una paciencia, porque su fe va a ser demandada, va a ser exigida, va a ser probada. Decidirán guardar los mandamientos de Dios o no guardarlos, o perseverarán, mis hermanos, en seguir a Jesús o lo abandonarán. Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2 nos dice:
hablando de ese tiempo, mis hermanos, de la necesidad de perseverar y en nuestra relación con Dios en ese tiempo final, dice Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, díganlo conmigo, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mis hermanos, ¿va a ser un tiempo de qué? Un tiempo de angustia. La perseverancia, mis hermanos, en el contexto de la segunda venida de Jesús, es una perseverancia especial. No es la perseverancia que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cómo esperaremos pues la segunda venida de Jesús? ¿Cómo perseveraremos? ¿Cómo esperaremos la segunda venida de Jesús en perseverancia? Déjenme contarles, mis hermanos, la experiencia de alguien que perseveró. De alguien que perseveró anunciando la primera venida de Cristo Jesús. Y saben que este individuo, el cual ahora les voy a comentar, mis hermanos, él estaba anunciando la primera venida de Jesús. Y lo que él vivió es lo mismo que vamos a vivir los que estaremos en pie proclamando la segunda venida de Jesús. ¿Y de quién estoy hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis hermanos, él fue escogido para preparar, para anunciar y preparar la primera venida de Cristo Jesús. Y miren cómo la experiencia de Juan el Bautista es muy similar a los que estarán predicando, proclamando y preparando al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, la perseverancia en la segunda venida de Jesús será como la perseverancia en la primera venida de Cristo que vivió Juan el Bautista. Juan preparó el camino para la primera venida de Jesús. Así igual nosotros también debemos de hacerlo. Nos dice en Mateo 3:3 que Juan el Bautista, él preparó el camino para la primera venida de Jesús. Fíjense qué tarea Dios le dio. En Mateo 3:3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista sabía de que él era la voz en el desierto, que él era el que había sido llamado para preparar la primera venida de Jesús. Él sabía cuál era su misión y cómo él perseveró y por qué él tuvo que perseverar. Y ustedes se van a dar cuenta de que el que proclamó la primera venida de Jesús, mis hermanos, como los que proclamarán la segunda venida de Cristo, tendrán que perseverar bajo las circunstancias más terribles, de las cuales hoy debemos de aprender cómo estaremos perseverando en nuestra fe para la segunda venida de Jesús. Mis hermanos, Juan sabía que él había sido consagrado, había sido apartado para la misión de proclamar la venida del Mesías. Él sabía, mis hermanos, de que él había sido llamado para ese tiempo. Juan el Bautista perseveraba, inspirando con su vida a la santidad y a la conversión. Nos dice la palabra de Dios que se dijo de él: porque será grande de Dios, él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Y eso era para la primera venida. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis queridos hermanos, Juan preparó y proclamó la primera venida de Cristo Jesús, sabiendo que él había sido llamado para ese tiempo. El libro El deseado de todas las gentes, en ese capítulo que habla acerca de la preparación para la venida de Jesús, nos dice que Juan el Bautista fue llamado para ser mensajero de Jehová. Él debía darles a las personas una nueva dirección de sus pensamientos. Él debía, dice, darles que sintieran la santidad de los requerimientos de Dios. Si iba a ser, cuando él sabía, que al ser llamado, él tenía que ejercer una santidad en su propia vida. Él debía ser santo también. En otras palabras, él tenía que vivir lo que él predicaba. Mis hermanos, y nosotros que proclamamos la segunda venida de Jesús, no es diferente al que proclamaba la primera venida de Jesús. Nosotros que vivimos en este tiempo proclamando y preparando al mundo para la segunda venida de Jesús, en el contexto del tiempo del fin, perseveraremos, hermanos, también llevando a cabo una vida santa, una vida alejada, mis hermanos, del pecado y de la maldad. Ser santos significa ser consagrado a Dios, dedicado a Dios, vivir con una conducta coherente con Dios. En ese sentido, ser santo, mis hermanos, no es solamente un estado, es que Dios, yo sé que Él me ha llamado a una obra especial y necesito yo vivir en la santidad de lo que Él me ha llamado a hacer. Me separa para Él, estoy dedicado a Dios. Mis hermanos, así deben de vivir los que proclamarán y prepararán al mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Juan el Bautista, mis hermanos, ¿cómo perseveraba? Sabía que había sido llamado a una misión especial, a una misión santa, de un ser santo, mis hermanos, que lo llamó a proclamar esa gran verdad de la primera venida de Jesús. Nosotros, mis hermanos, al igual, hemos sido llamados a hacer esa obra en santidad de Jehová. Pero miren algo muy interesante. Juan el Bautista perseveraba en la predicación de la primera venida de Jesús. Perseveraba con una vida disciplinada ante los apetitos y los gustos de su tiempo. Fíjense cómo dice Mateo 3:4 que vivía Juan el Bautista. Dice, tenía Juan su vestido hecho de pelos ¿de qué? De pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Hermanos, aquí no nos está dando una receta de comida simplemente. Hoy el día todo el mundo está haciendo una receta, ¿sí o no? Pero eso no refleja la santidad. Hermanos, lo que Juan estaba haciendo era perseverar. Estaba perseverando. Él no podía, mis hermanos, cumplir la misión de la predicación de la primera venida de Jesús viviendo al estilo y al gusto de todas las personas que estaban a su alrededor. Hermanos, él era disciplinado. Él era su propio discípulo. Y las inclinaciones que habían, él no las seguía. Miren lo que dice el libro El deseado de todas las gentes. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia a las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales
banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración. Dice este libro, el deseo de todas las gentes, que estaba embotando la percepción espiritual y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Las personas vivían como querían, y quien quería ser diferente, quien quería vivir la voluntad de Dios, mis hermanos, como Juan el Bautista, dominaban los apetitos y las pasiones para vivir la expectativa de Dios de que Él proclamara la primera venida de Jesús. Juan el Bautista aprendió a dominar sus facultades. De esa manera Él fue capaz de mantenerse inquebrantable en la sociedad, tan inquebrantable como las rocas y montañas del desierto. Hermanos, ¿y nosotros? Nosotros, hermanos, nuestra fe también se debe demostrar en la manera en que nosotros vivimos. Hermanos, vivir dominando toda facultad. Vivir, mis hermanos, en medio de una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Mis hermanos, parte de la preparación para enfrentar los tiempos de la segunda venida de Jesús, como Juan, que él predicó, el Bautista, la primera venida, nosotros la segunda venida de Jesús, estaremos también con un Dios, mis hermanos, que espera que nosotros vivamos y pongamos en práctica lo que predicamos. Dios no quiere que comas langostas solamente o que comas pura miel. No, lo que te está diciendo aquí es que Juan el Bautista, quien predicaba y preparaba la venida de Jesús, la primera venida, nosotros, mis hermanos, los que prepararemos la segunda venida de Jesús y predicaremos este mensaje, tenemos que vivir vidas disciplinadas, rechazando toda invitación, toda cosa que degenere nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro comer y en todo lo demás. Juan, mis hermanos, vivía así y era diferente. Y la gente decía: mira, hasta lo que come es diferente. Mis hermanos, Juan el Bautista perseveraba en el contexto de la primera venida, de preparar la primera venida de Cristo Jesús. Perseveraba dando ejemplo él mismo de lo que era vivir cada día con Dios. Mis hermanos, entonces él tenía autoridad. Él era un reformador en ese sentido y señalaba a la gente, y la gente lo aceptaba porque decían: viene de alguien que lo está viviendo. Él preparaba, mis hermanos, a las personas para la primera venida de Jesús, dando el ejemplo. Mis hermanos, el mismo Juan inspiraba a la gente a cambiar. Los que robaban ya no robaban. Los que maldecían ya no lo hacían. Hermanos, Juan el Bautista señalaba, pero no en un estado condenatorio, señalaba, mis hermanos, para que pudieran cambiar y recibir la bendición de Dios. Y libremente la gente lo hacía. Dice el libro del deseo de todas las gentes que delante del descontrol, del libertinaje y de la permisidad de sus días, Juan el Bautista asumió la posición de reformador. Por su vida abstinente y sencilla de vestir, solamente, mis hermanos, así nomás en su propio vivir, daba una reprensión para los de su época. Hermanos, Juan el Bautista no hizo campaña con proyectores, ¿verdad? No hizo carteles, no hizo marketing, no había Facebook, no había Instagram. Él era la campaña, él era el proyecto, él era el movimiento. Su vida era un discurso continuo.
todo, mis hermanos, no para traerlo a Él, sino para decirles: prepárense para el que viene en la primera venida de Jesús. Así nosotros, mis hermanos, los que vivimos en el contexto de la segunda venida de Jesús, tendrá nuestra fe que perseverar viviendo de una manera que nuestra propia vida, así sin ningún discurso, pueda dar un testimonio de que hay algo diferente en ti, de que hay una esperanza maravillosa. Antes de predicar Juan el Bautista, antes de predicar, mis hermanos, las personas ya comenzaban a abandonar el pecado y la maldad. Él ya demostraba en su vida el cambio que debía ocurrir. Antes de predicar cómo debían de vivir las personas, Él demostraba en su vida el modo correcto de andar. Amén. ¿Qué autoridad tenemos ante nuestros amigos y familiares en el trabajo? Estamos siendo consecuentes, mis hermanos. De esa perseverancia estoy hablando. Mis hermanos, Juan el Bautista, otra característica de cómo él perseveraba. Y miren ustedes, en la primera venida de Jesús y cómo nosotros debemos de perseverar en la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista perseveraba consagrándose, orando y estudiando la palabra de Dios a solas. A solas. Fíjense lo que hacía Juan el Bautista para prepararse para la primera venida de Jesús. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús? Dice el libro El deseado de todas las gentes: Juan el Bautista tenía un discurso poderoso, tanto en la forma como en el contenido. Si su predicación tenía contenido sólido, ¿dónde estudió él? ¿Y qué estudió? Mis hermanos, Juan el Bautista no dependía de lo que predicaban en las sinagogas. ¿Saben de lo que él dependía? Juan el Bautista, dice el deseo de todas las gentes, se iba al desierto. Y no era un lugar simbólico, sino era literal. Se aislaba y se concentraba. Los temas de estudio fueron las promesas de Dios que él le dio a Abraham, a Isaac, a toda la línea de profetas que habían venido antes de él. Juan encontró en el desierto su escuela y su santuario. ¿Y qué hacía en el desierto? En el desierto, a solas, en la noche silenciosa, leía las promesas que Dios le hizo a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba que doraba en las montañas de Moab le hablaban de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol en la mañana sin nubes. Mis hermanos, y eso lo hacía, por eso era poderoso en su manera de vivir, porque él tenía un lugar aparte para estar a solas con Dios. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que tener nuestros propios lugares donde tenemos que encontrarnos a solas con Dios. Necesitamos, mis hermanos, tenemos nosotros un lugar como Juan el Bautista. Pasamos tiempo con Él, con Dios, repasando sus promesas, viendo el tiempo en que estamos, diciéndole: Señor, utilízame para tu obra. Usted y yo necesitamos perseverar de esa manera. Lo que no lo hagan ahora, mis queridos hermanos, no lo vamos a poder hacer en la crisis. Lo único que las crisis revelan, hermanos, es lo que has venido haciendo todo este tiempo. La perseverancia es hoy. Y se los digo, mis hermanos, porque las señales que estamos viendo, sucedan o no, esto, si lo ponemos en práctica, nos va a beneficiar a todos nosotros. Amén. Va a ser de bendición. Oh, mis hermanos, si eso hizo Juan para la primera venida de Jesús, nosotros tenemos que hacerlo también. Por eso la lectura de esta mañana que nosotros tuvimos ahí en Apocalipsis 14, en Apocalipsis, donde nosotros leímos, dice que ellos, Apocalipsis 12,
12:11. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Déjenme decirles, hermanos, que esto es lo que Juan hacía. No era fácil, pero como decimos en inglés, it's doable. Se puede hacer. Y por último, y luego ya vengo para el cierre, ¿saben? Juan el Bautista perseveraba de otra manera. No se mantenía aislado. No se iba allá al desierto, a las cuevas. Y el desierto, de hecho, hermanos, déjenme decirles, yo he pasado los últimos 4 años en los desiertos, allá donde yo vivo. Un año pasé 1000 millas corriendo allá en los desiertos. Yucaipa, allá, allá, todo aquello allá, viendo hacia Victorville. Hermanos, ese era mi lugar literal y mi lugar, vamos a decir, simbólico al mismo tiempo. Veía escorpiones, veía víboras. He llevado a mis amigos, varios amigos pastores. Van 1 o 2 veces porque a veces no me aguantan, que correr en el desierto, caminar en el desierto es otra cosa. Pero ¿saben lo que más me encantaba hacer? Escuchar la palabra de Dios y caminar. Y sientes esa pequeñez. Sientes eso de decir, Señor, ¿quién soy? No soy lo suficiente. No lo soy. Hermanos, y aprendes y conectas con Dios de una manera maravillosa, ya sea en el desierto, ya sea en una montaña, ya sea donde sea, pero encuentra un lugar. Y saben, cada vez que eso sucedía, déjenme decirles que en esos encuentros maravillosos con Dios, muchas veces también el diablo, Satanás, ha venido a tratar de desanimarme. Juan el Bautista perseveraba, ¿saben? Siendo social, no aislándose, ni aislaba el mensaje, ni se aislaba él mismo. Juan el Bautista, era social. Salía a las calles, regresaba a los vecindarios, andaba allá, mis hermanos, en los desiertos predicando y la gente salía a verlo. Andaba con la gente. No es de aquellos, mis hermanos, como un día, fíjense ustedes, un día nosotros, un primo, alguien de la familia, porque eran de otra religión y estaba una transfusión de sangre. Este muchacho de 30 y algo de años, con una transfusión de sangre, él pudo haber vivido. Y saben que él nos dijo, yo quiero vivir, yo no quiero morir. Y le dijimos, hazlo, Dios es Dios de vida, hazlo. Y saben que en ese momento llegaron los de esta religión, los que prohíben la transfusión de sangre. Y sacaron del cuarto, pusieron stickers diciendo que nadie se permitiera si no era de esta religión. Hermanos, y a la familia la aislaron. Nomás nosotros, nadie más. Y saben, ese no es el Dios que quiere que tú y yo, en este tiempo, así como Juan lo hizo en la primera venida de Cristo, así nosotros lo debemos de hacer. No es tiempo de irnos a las montañas, hermanos. No es tiempo de salir. Hay 2 momentos en que debemos de salir: aislarnos. El primero, si quieres vivir en un lugar, una montaña, esto y lo otro, ve y compra tu, ¿verdad? Y ahí puedes vivir tranquilo, un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Si quieres, vete a una ciudad pequeña, más relajado, un ambiente mejor para tus hijos, perfecto. Eso es salir de la ciudad, ¿verdad? Si tú quieres. Yo vivo en una ciudad pequeña, déjenme decirles, y escogí ese lugar. Salí de Los Ángeles, salí de Los Ángeles,
de ahí del vecindario, del barrio ahí. Viví en Inglewood y todo eso. Y le dije al Señor: Señor, ayúdame a buscar un lugar donde yo pueda vivir con mi familia, donde yo pueda, un lugar donde no sea el ambiente tan pesado y tóxico. Y ahí Dios me indicó: sal de la ciudad de Los Ángeles y vete a una ciudad más pequeña. Y fui y vivo en Loma Linda. Ahí está la universidad, está el hospital, y es una ciudad pequeña. Yo ya salí de la ciudad a un lugar más pequeño para la familia. Ese es salir de las ciudades. La primera salida de las ciudades, de una ciudad grande a una ciudad pequeña. Yo voy a Los Ángeles, voy a los callejones, compro trajes allá, lo que ustedes quieran. Visito familia, hago mi obra allí. Pastoreaba una iglesia mientras yo vivía en Loma Linda. Salía de la ciudad pequeña y me iba a la ciudad grande, allá en el este de Los Ángeles, Boyle Heights, en la State y la César Chávez. Y regresaba a mi ciudad pequeña, el ambiente donde he querido que mis hijas crezcan. Y hay una segunda salida que va a suceder, una segunda salida de las ciudades. ¿Y saben cuándo va a suceder eso? Cuando la señal, cuando la última señal se dé, cuando venga una imposición, ¿sí?, de los gobiernos a nivel mundial sobre su religión, prohibiendo la adoración a Dios estrictamente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando tú ya no puedas comprar ni vender, porque tienes que violar uno de los mandamientos de Dios, escúchame, entonces esa es la señal para salir. Cuando se levante la persecución, esa es la señal. No es aquello que sucedió en 1990 y algo, que vinieron predicadores y dijeron, ¿verdad?, que el Y2K y esto y lo otro, y muchos se fueron y compraron terrenos y plantaron y sembraron y se les acabó, vendieron sus casas, dejaron sus trabajos y luego terminaron regresando aquí a Estados Unidos. No es el tiempo de aislarse, hermanos. Sal de la ciudad grande, vete a una ciudad más pequeña y vive tranquilo allí. Eso está bien. Pero la segunda salida de las ciudades va a ser cuando no podamos comprar ni vender, a lo menos que tengas la marca, ¿sí?, o el número de su nombre. Juan el Bautista regresaba y hablaba con la gente, era sociable. Juan el Bautista tenía una personalidad interesantísima, que combinaba un estilo, mis hermanos, tan atractivo. Él hablaba a diario con la gente, llamaba la atención a los temas de Dios. Hermanos, él, lleno del Espíritu Santo, le hablaba a la gente en público, así como ahorita, o individual. Él tenía muchas conversaciones con individuos. No te aísles, no salgas huyendo a las montañas, porque no es el tiempo. Nadie nos está persiguiendo ahorita, pero ese tiempo vendrá. Más adelante está profetizado. Ahora, Juan andaba en los desiertos y en medio de las multitudes, atrayendo a todos a la primera venida de Cristo Jesús. Juan el Bautista perseveraba siendo un predicador entusiasta. Se le emocionaba el tema de la primera venida de Jesús. Y nosotros tenemos, mis hermanos, que predicar la segunda venida de Jesús con ánimo, con atracción. No podemos andar ahí todos, ¿verdad?, como un espagueti, ahí todos cabizbajos. Cristo viene pronto. Hay que llevar a la gente a decir: estudien lo que está, mire lo que está pasando ahorita, estúdielo, aquí está en la palabra de Dios. Hermanos, déjenme terminar. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista después de perseverar tanto? Juan el Bautista, mis hermanos, vino la prueba de fe para él. Hermanos, Juan el Bautista
fue encerrado en la cárcel. Seréis odiados por amor a mí. Por mi nombre, Jesús dijo. ¿Saben? Juan el Bautista, su fe fue probada y entró en una duda tremenda. Así como todos los que predican la segunda venida de Jesús, su fe también va a ser probada como la de Juan el Bautista. La preparación para la primera venida de Cristo lo llevó a él a una cárcel. La preparación para la segunda venida de Jesús, en la palabra de Dios dice que muchos serán encerrados, serán puestos presos, incluso morirán. Pero saben, cuenta la historia, ¿verdad? De que Juan el Bautista al rey de su tiempo le señaló su pecado. Le dijo que lo que él estaba haciendo estaba en adulterio, porque estaba con la esposa de su hermano. Y entonces Juan le señaló a él su pecado. El rey, mis hermanos, sumamente molesto, lo pudo haber matado, pero no lo quería matar y lo mandó a encerrar. Dice la historia de que lo llevaron a la cárcel. Y estando él en prisión, dice el libro de Deseado a todas las gentes, de que Juan el Bautista, Satanás llegó allí para causarle duda y temor. ¿Y saben ustedes lo que dice Lucas 7:20? Estando en la cárcel y él atormentado por Satanás, entró en duda. Quizá esto no debería yo de haberlo hecho. Quizá me he equivocado. Quizá toda esta obra, todo lo que yo hice, mis hermanos, esta angustia, esta duda era para él por predicar la primera venida de Jesús. Esto sucederá también en el tiempo del fin. Como Juan el Bautista entraremos en duda. Si esto, lo que estoy haciendo, la perseverancia y la predicación de la segunda venida de Jesús, ¿vale la pena hacerlo o no? ¿Cuándo? Cuando nos encontremos en crisis como la que Juan el Bautista estuvo. Dice Lucas 7:20 que cuando que él envió un mensaje, se lo envió a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciéndote, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Hermanos, ¿saben lo que implicaba esa pregunta? ¿Realmente eres tú el que va a venir o no? ¿Eres tú al que yo he predicado? Nuestra fe va a ser probada de tal manera para los que esperan la segunda venida de Jesús también. Dice que vendrá una prueba, mis hermanos, sobre este mundo, especialmente para los que guardan la fe, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y le dijo Jesús: vayan y díganle a Juan que yo soy. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no cae por causa mía. Cuando recibió el mensaje, estuvo en paz. Juan sabía que iba a morir. Y sabes, todos aquellos que en el tiempo del fin pasen por esa situación estarán en paz. Termina la historia diciendo de que la hija Salomé bailó delante del rey esa noche cuando estaba borracho y los ojos de lujuria se le encendieron. Él también quería cometer adulterio con ella. Pero dice la historia, mis hermanos, de que la esposa o la mujer, ¿verdad?, con la que él estaba, mandó a hacerle un pedido por medio de su hija. El rey, ya borracho, le dijo: ¿qué quieres? Te puedo dar la mitad hasta de mi reino. Y ella, ¿qué es lo que pidió? Pidió la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, Juan sabía que no iba a salir de esa. Mis hermanos, y trajeron la cabeza de Juan el Bautista y murió como mártir. Fue sepultado allá en Turquía.
fin de dar un mensaje, mis hermanos, el mensaje de la segunda venida, como lo dio Juan en la primera venida. Debemos y tendremos, mis hermanos, una experiencia espiritual como la de Juan el Bautista. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Hermanos, esta comparación que hemos hecho entre la preparación de Juan el Bautista para la primera venida de Jesús, hermanos, lo tendrá que hacer también los que esperan la segunda venida de Jesús. Esta comparación de cómo vivir y lo que puede llegar a suceder en perder la vida, el pueblo de Dios lo vivirá también. Como dice Daniel 12:2, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús nos dice a todos esta mañana, el novio y la iglesia, dice, ¿verdad? El novio y la novia, ¿qué dicen? Proclaman y dicen que ven. Tenemos que predicar la segunda venida de Jesús, pero nuestra vida debe demostrarse como lo hizo Juan el Bautista para la primera venida de Cristo. Jesús dijo que en aquel tiempo os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto, dijo Jesús en Lucas 21:12-18, será ocasión para dar testimonio de mí. Amén. Será ocasión para dar testimonio de mí. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. Juan el Bautista dio su testimonio, ¿cómo? Con su vida. Hermanos, esto se cumplió en la vida de Juan el Bautista. Esto se cumplió en los discípulos que esperaban la segunda venida de Jesús. Esto se cumplirá en la generación que verá la segunda venida de Cristo. Y yo estoy convencido que el tiempo de su venida está más cerca que nunca. Se repetirá antes de la segunda venida de Cristo en todo el mundo lo que le pasó a Juan el Bautista y lo que le pasó a los discípulos. Se repetirá con los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer entonces? Nuestra preparación de perseverar comienza hoy. La preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo nuestra fe mediante la oración. Estudiemos la vida de Juan el Bautista y nuestra vida debe de reflejar la manera de vivir del mismo apóstol. Oh, mis hermanos, cuando venga el tiempo de prueba, habrán hombres y mujeres que necesitarán, hermanos, de reexaminar sus vidas para ver si están siendo aprobados por Dios o no. Termino con estas preguntas. ¿Está limpio mi alma de toda contaminación? Yo creo que Juan el Bautista se tuvo que haber hecho esa pregunta. Número 2, ¿están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios? Número 3, ¿estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? Número 4, siento en todo momento que soy propiedad de Cristo, que no me pertenezco a mí y que mi servicio, mi mente, todo mi tiempo le pertenece a Él. Otra pregunta: ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Estamos viviendo para Dios y trabajando para la eternidad, o estamos viviendo para nosotros mismos y trabajando para el ser humano?
Y la última pregunta: ¿cuál será el resultado de esta manera de vivir? ¿Seré salvo o simplemente soy un espectador? Debemos de perseverar. Debemos de perseverar. Si no hallamos placer ahora en las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite, mis hermanos, habrá en ese tiempo. Si la santidad no tiene atractivo para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza entonces es vana. Hermanos, Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana quisiéramos perseverar como lo hizo Juan el Bautista, viviendo vidas consagradas a Dios? Amén. En la manera de pensar, de tratar a la gente, en el comer, en todo. Y número 2, si estamos entrando, mis hermanos, a un momento de la historia en vislumbre de todo esto, entonces debemos de prepararnos ya, porque el que viene vendrá, y las crisis que vienen de nuestra fe serán muy fuertes, pero la preparación es ahora. Pónganse de pie conmigo si creen ustedes de que la preparación debe de hacerse ahora. Amén. Vamos a orar y nos vamos a despedir con esta oración final. Cortaremos la transmisión después de esto, ya no vamos a entonar el canto. Vamos a terminar, hermanos, con una oración de consagración a nuestro Dios. Amén. Yo pienso, mis hermanos, de que el tiempo se está multiplicando, las señales están, y necesitamos hoy seguir preparándonos para esa pronta venida de Cristo Jesús. Ve a casa, lee la historia de Juan el Bautista, repásala otra vez y hazte estas preguntas y entra en esa relación con Dios, la cual vamos a ocupar mucho más ahora que lo hemos venido haciendo esporádicamente. Vamos, es tiempo, iglesia, amén. Vamos a orar. Señor, queremos perseverar ahora, Señor, y en el tiempo del fin. Padre, el día ni la hora no lo sabemos, pero las señales se siguen multiplicando. Dios, yo te quiero pedir que a nosotros que nos has llamado, Señor, para proclamar tu venida, y nuestro nombre indica, por eso nos llamamos adventistas, porque predicamos la segunda venida, el advenimiento de tu Hijo Jesús. Así como Juan el Bautista, Señor, yo te ruego de que nosotros podamos proclamar la segunda venida de Jesús con vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas consagradas en nuestro pensar, en nuestro vivir, alimentar, en nuestro tratar con las personas, en todo, en nuestro tiempo, Señor, en la consagración contigo. Te pido, Dios Santo, por favor, que nos bendigas, nos ayudes. Por favor, Padre, en el tiempo que vivimos, ayúdanos a poder caminar contigo. Señor, prepara esta iglesia. Yo me preocupo, Señor, por los que tú me has dado la responsabilidad de pastorear. Que todos, Señor, puedan caminar contigo y perseverar cada día, Señor, en su relación. Señor, si nos tocará vivir los tiempos finales, que la iglesia pueda estar en pie y, como dice tu palabra, puedan vencer por medio de su testimonio y la sangre del Cordero. Señor, gracias, porque estamos viendo las señales. Bendícenos, y ahora que vamos a tener estudio bíblico con la comunidad, ayúdanos, Dios, a poder hacerlo con amor y con cariño. Seguir proclamando tu gran verdad de que Cristo, tu Hijo, viene pronto. Gracias, Dios. Pedimos tu bendición ahora y la consagración de nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a saludarnos despidiéndonos con un saludo, un abrazo fraternal y diciéndole a nuestro vecino ahí que Dios te bendiga y que Dios les guarde. Gracias a los que nos han acompañado en la transmisión también.
Dios les bendiga.